Bueno, pues ya estamos a menos de 24 horas de la jornada electoral, 23 de julio, histórico en España, una jornada en la que tenemos que clarificar, según nos dijo el presidente del Gobierno el pasado 29 de mayo, cuando nos convocó a las urnas, qué queremos para España, para su futuro. Ya saben que estamos en sábado de reflexión, que es un sábado en el que no podemos hablar de política, tampoco pretendíamos, y hemos tirado por la calle de en medio. Vamos a hablar de algo que es política de altura, es decir, situación económica del país, qué nos espera y sobre todo qué le espera al Gobierno que salga de las urnas este domingo 23 de julio, sea encabezado por Alberto Núñez Feijóo, como dicen las encuestas, sea encabezado por Pedro Sánchez en una repetición. Y para ello hemos traído a alguien que sabe mucho de economía. Ángel de la Fuente, director de FEDEA, ¿cómo estamos? Hola, buenas. Bueno, para poner a los televidentes en marco, en situación, ¿qué se va a encontrar el Gobierno de España? Es decir, el tercer trimestre es de desaceleración del PIB, como dicen algunas informaciones, o no va a haber nada de esto. La situación económica va bien. ¿Cómo está? Pues yo creo que nadie lo sabe, pero creo que tampoco es lo más importante, ¿no? O sea, el Gobierno que se forme a partir de ahora tendrá que pensar sobre todo en el medio y largo plazo. O sea, hay que poner las luces largas y pensar. Hemos vivido unos años muy complicados, pero bueno, lo normal es que las cosas vayan volviendo a una cierta normalidad y tendríamos que pensar en cómo orientamos el país a medio o largo plazo, hablando o pensando en términos de intentar conseguir un crecimiento económico sostenido y sostenible y tranquilo, digamos, y por otro lado pensando en cómo podemos consolidar el estado de bienestar y asegurar que las cuentas públicas también son sostenibles, ¿no? O sea que hay muchas cosas en las que tendrá que pensar, pero insisto, creo que lo tiene que hacer con luces largas, no pensando en este trimestre que va a pasar. Bueno, pero ya saben ustedes que siempre se habla de los primeros 100 días de un gobierno, sobre todo si es nuevo, pero bueno, vamos a darle también, en la hipótesis de que Pedro Sánchez tuviera que repetir, ¿qué tendría que hacer el próximo gobierno los primeros 100 días? Bueno, depende mucho de quién gane, ¿no? Porque las recetas son muy distintas, pero tendríamos que pensar, hay una serie de asignaturas pendientes que tenemos que afrontar de una vez, que llevamos años posponiendo. Una de ellas y aquí se mezclan muchas cosas, en la línea de asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas y del estado de bienestar, ¿no? Tenemos un problema de déficit muy alto, de deuda también acumulada muy alta y seguimos gastando más de lo que ingresamos. Pues deberíamos darle una vuelta, por un lado, a cosas como la reforma fiscal, hacerla de una vez, ¿no? Intentar diseñar un sistema fiscal que sea tan eficiente como sea posible, pero que a la vez pues aporte más recursos, porque seguramente en los próximos años necesitaremos aumentar el gasto, porque hay necesidades importantes, crecientes en materias ligadas sobre todo al envejecimiento. También. Esa reforma fiscal, Ángel, sería mejor hacerla ahora, que estamos en un momento todavía de bonanza en términos de ingresos económicos del Estado por el efecto inflación, ¿no? Mejor ahora que no cuando vengan... Sí, pero vacas flacas. O sea, tampoco es cuestión de unos meses. Eso hay que hacerlo bien y hay que hacerlo pronto, pero da lo mismo este mes que dentro de 2 meses, ¿no? Tendríamos que repensar la reforma de pensiones. O sea, lo que se ha hecho pone muchísima presión al alza en el gasto en pensiones en las próximas décadas. Y eso va a ser muy difícil de financiar. Luego le preguntaré, pero vamos al presupuesto 2024, que va a ser la primera tarea que va a tener el próximo gobierno y sobre todo el próximo ministro de Economía, que todavía no sabemos quién es. Hay mucha especulación, ya saben, tanto por parte del PP, en el caso del PSOE no, porque se supone que sería Nadia Calviño, se supone. La pregunta es, Bruselas, la Comisión Europea ha pedido un recorte de entre 7 y 9 mil millones al próximo gobierno. ¿De dónde tiene que recortar? Bueno, un recorte o mayores ingresos, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que habría que hacer y que va en esa línea, tocando madera y esperando que no se vuelva a complicar la guerra y las cosas se vuelvan a poner peor, es ir retirando las ayudas que se han dado, los gastos extraordinarios para intentar paliar los efectos de la guerra, y muchos de esos no toman la forma de gasto, sino de rebaja de ingresos. Se han rebajado los impuestos sobre la electricidad, sobre ciertos alimentos, etcétera. Pues eso quizá habría que retirarlo. Pues hasta Feijóo
en el caso de que gane Feijóo, ha dicho que si él gobierna va a bajar el IVA de los alimentos básicos, está hablando carne, pescado, etcétera. Bueno, pues a lo mejor no es la mejor solución. O sea, nosotros pensamos que la mejor solución, si hace falta mantener esas ayudas, que no está claro, porque gracias a Dios las cosas han ido mejorando, no en los alimentos, pero sí en la energía, es concentrar las ayudas en los que más las necesitan y mandarlas vía cheque, digamos, ¿no? Y así nos ahorramos el ayudar también a gente que no lo necesita. O sea, si bajas un impuesto, se lo bajas a todo el mundo. Y a lo mejor no todo el mundo necesita que se le ayude por esa vía. Entonces, esa retirada de ayudas extraordinarias pues debería contribuir a ese recorte o a esa reducción del déficit, que es lo importante. No le veo, me va a permitir la broma, estamos con Ángel de la Fuente, director del FEDEA, no le veo muy partidario de la herencia universal de 20.000 euros para cada joven. Para nada, no. ¿Qué pasaría si eso ocurre? Hagamos un poco de política ficción. ¿Qué ocurriría en las cuentas del Estado si eso ocurre? Bueno, ¿de dónde sacamos los 10.000 millones que cuesta pagar a cada año a 500.000 de jóvenes que cumplen 23 años? Pues sería una cosa complicada. O sea, por lo que dicen, lo querrían financiar con el impuesto sobre grandes fortunas, una especie de patrimonio, pero eso recauda del orden de 1.500 millones, o sea, que no llegaría, ¿no? Pero a mí no me parece una buena idea, o sea, 20.000 euros per cápita, ¿para qué lo necesites o no? Es muy difícil asegurar que ese dinero se gasta bien, está la tentación. Bueno, pues te damos un cheque y ya está, pero luego ese cheque se puede gastar en cosas que sean buenas o malas y es mucho dinero. Habría que recaudar con impuestos que ahora mismo es difícil pensar de dónde podemos subir los impuestos en tanto, y además para eso, ¿no? Porque bueno, a lo mejor hay que subirlos para otras cosas más importantes, pero no para eso. O sea, yo creo que esto es una ocurrencia y que realmente no tiene mucho futuro, espero. ¿Y la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de hacer una auditoría de todo el gasto que ha habido en los últimos 4 años, de la mano de la IGAE, de la Institución General del Estado, de Inspección General? No lo sé, o sea, a ver, una auditoría normalmente se hace pensando en buscar cosas que estén mal hechas desde el punto de vista de la legalidad. Quiero decir, no tenemos excesivo tiempo para corregir nuestro rumbo. Quiero decir, ¿podemos malgastar ese tiempo en una auditoría de estas? No, pero es que no sé si auditoría es la palabra correcta, ¿no? O sea, que habría que echar un vistazo cuidadoso a en qué gastamos dinero y tratar de identificar posibles ahorros, sí. Pero eso no sé si es una auditoría y no sé si le toca hacerlo a la IGAE. O sea, la IGAE pues haría más bien asegurarse de que no se ha hecho nada ilegal o que está todo bien justificado, etcétera. Pero bueno, yo entiendo que ese no es el problema fundamental. El problema fundamental es una evaluación económica de la estructura de gasto que tenemos y de qué cosas a lo mejor no tiene sentido hacer o no son suficientemente rentables desde un punto de vista social como para mantener esos programas. Eso habría que hacerlo, yo no lo llamaría auditoría y además seguramente no es algo que se puede hacer en 15 días. O sea que es más bien abrir un proceso de revisión de los programas de gasto que tenemos, ¿no? Que eso habría que hacerlo en cualquier caso. E insisto, quizá habría que empezar por las pensiones. Estamos con Ángel de la Fuente, el director de FEDEA, la Fundación de Análisis Económicos. ¿Cuál es el problema de la productividad en España? O mejor dicho, ¿cómo revertir? Usted ha dicho al inicio del programa que de lo que tiene que preocuparse el próximo gobierno es de las medidas luces largas, medidas a medio y largo plazo. Uno de los problemas históricos de España es la baja productividad y la creciente pérdida de competitividad. Y se está viendo mucho en el crecimiento PIB en los últimos 20 años comparado con el resto de la Unión Europea, en la pérdida de renta per cápita. Somos el país, si no lo saben se lo recuerdo yo, que ha perdido 17 puntos de la renta media, es decir, en el año 2003, gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, estábamos en el 103 de media, fue el año más alto en el que España convergió con la Unión Europea y ahora estamos en el 86, hemos perdido 17 puntos. Eso tiene que ver con la pérdida de competitividad, con la pérdida de productividad, con los bajos salarios, con muchas cosas. Entonces, yo le pregunto a Ángel de la Fuente, ¿cómo se puede revertir eso a medio o largo plazo? Es la pregunta del millón. A ver, por un lado, no es que hayamos perdido renta, es que hemos crecido más despacio que la media. Bueno, es una pérdida relativa, pero bueno, es un problema y efectivamente llevamos 20 años perdiendo terreno en relación con nuestros
vecinos o con los países a los que nos gustaría parecernos, ¿no? Entonces tenemos que pensar en cómo revertir eso. Yo creo que nadie tiene una respuesta fácil e inmediata, pero yo diría que la respuesta pasa por volver a lo básico, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás del crecimiento económico de un país? Pues hay procesos de inversión, quizá el más importante es la inversión en capital humano, o sea, la educación y cosas que hacen que las personas sean más productivas y puedan contribuir más al sistema productivo y haya un mejor encaje. Ahí también es importante el gasto en investigación, innovación, en búsqueda de mercados, etcétera. Y también la inversión. Se lo pregunto claro, ¿enseñamos mal a nuestros futuros trabajadores, a nuestros jóvenes? Pues, pregunto, porque uno de los ejemplos que tienen ustedes en sus casas, lo tenemos todos, es de chicos sobrecualificados que luego tienen un empleo subcualificado, o sea, están trabajando para otra cosa que no es lo que ellos estudiaron y además infrapagados, vamos a decir así. ¿Este es uno de los problemas de la competitividad? Sí, pero déjame acabar la lista y luego volvemos. O sea, invertir en varias cosas, capital humano, capital físico, capital tecnológico. Luego es muy importante, digamos, el marco legal y las instituciones. O sea, la seguridad jurídica es un ingrediente fundamental para que la economía de mercado funcione bien, y una regulación eficiente y no excesiva también son cosas importantes. Entonces tendríamos que repasar en todos esos capítulos que podemos hacer por mejorar la situación. Volviendo a la educación, los indicadores que tenemos del desempeño educativo de España no son buenos. O sea, nuestra situación en términos de exámenes internacionales, PISA y cosas por el estilo, sugieren que llevamos bastante tiempo atascados, que no conseguimos que los chavales aprendan lo que tendrían que aprender o aprenden menos que en otros países. Y luego siempre ha habido un problema en España hasta cierto punto de que lo que se estudia en el sistema educativo no encaja muy bien con lo que necesita el sistema productivo. Se lo voy a poner más fácil. ¿Tenemos que prestigiar la formación profesional? Sí, y tenemos que fomentar la dual, sin ninguna duda, pero además hay que hacerlo bien. O sea, el problema de esto es que no hay la solución no es, bueno, pues montamos una FP dual y ya está. No, hay que montar una FP dual que funcione. Y eso es más que lo que se pone en el BOE. Es conseguir que las empresas y los formadores se comuniquen, estén en contacto, y los formadores sepan lo que necesitan las empresas y sean capaces de enseñárselo a los chavales. Y esto no es tan sencillo. Pero ¿puede funcionar eso cuando España es un país donde somos un país de pequeñas y medianas empresas, donde el 90 o más % de las empresas tienen 5 trabajadores y hay muy poca gran empresa con respecto al tejido industrial de Centro Europa, vamos a decir así, por no irnos más lejos? ¿Puede funcionar esa formación profesional? ¿No es la tormenta perfecta? Es decir, tenemos jóvenes poco cualificados que van a empresas que exigen poco y más de más, vamos a decir así, porque siguen siendo de nicho. A ver, tenemos muchas empresas pequeñas, pero las grandes ocupan a mucha gente. Entonces hay una fracción apreciable de la población que trabaja en empresas grandes y que pueden participar en los procesos de formación. De las pequeñas a lo mejor tampoco les podemos pedir que formen, pero sí que, o sea, no necesitamos que todas las empresas formen. Hay suficiente espacio como para conseguir que una parte mayor de nuestros estudiantes de secundaria aprendan cosas útiles, entre comillas, cosas más aplicadas, que además tengan algo de experiencia en las empresas, hands-on, digamos, y así será más fácil que después tengan un acceso más rápido al mercado de trabajo y sean más productivos. Pero eso es una de las muchas cosas que hay que hacer. O sea, no es solo la FP, también la formación general tiene que funcionar bien y tienen que salir sabiendo hacer cosas. O sea, por ejemplo, una de las cosas que a mí me preocupa mucho es que en los últimos años, y yo lo veo dando clases, la pérdida de capacidad de expresión, o sea, no se escribe bien, ¿no? De comunicación. Esto es un desastre en potencia. Las universidades españolas pues tampoco es que estén muy bien en comparación internacional y tienen un sistema bastante discutible de gobernanza, al que habría que dar un repaso.
Eso en materia de educación. Luego, cosas de I+D, pues también tenemos en relación con muchos países un déficit importante y un sistema que habría que intentar ajustar por muchos sitios. Por ejemplo, tenemos deducciones en principio muy generosas, pero luego en la práctica es muy difícil que funcionen porque enseguida te dicen que no. O sea, que aunque en papel ¿En esa reforma fiscal hay que quitar deducciones a empresas y a particulares? A ver, esa reforma fiscal, uno de los ejes tendría que ser la ampliación de las bases, o sea, hacer las bases tributarias lo más anchas posibles con el fin de que los tipos puedan ser más bajos. Entonces sí, habría que sacar agujeros del sistema fiscal, y algunos de los agujeros más importantes pues son deducciones o se parecen a deducciones. Uno muy importante sería los IVA, los tipos reducidos del IVA o los tipos cero del IVA también. Tendríamos que ir a un IVA uniforme, a un tipo estándar o tan cerca a eso como se pueda. Otros son los módulos y el sistema simplificado del IVA. O sea, todas esas cosas que son agujeros grandes en las bases, y a lo mejor pues hay que reducir la generosidad teórica de las deducciones por I+D, pero a cambio de una mayor certidumbre de que las puedes aplicar. Estamos con Ángel de la Fuente, que es director de FEDEA, y ahora quiero que nos hable de la reforma laboral. Alberto Núñez Feijóo dice que la va a retocar y Pedro Sánchez dice que no hay que retocar lo que funciona. La pregunta es, ¿funciona o ha funcionado? Bueno, para dar una respuesta definitiva necesitaremos algo más de tiempo y datos, y hacer un análisis cuidadoso de lo que ha pasado y a poder ser con un ciclo completo, ¿no? Pero vamos, hay un efecto muy visible y muy rápido de esta reforma que tiene que ver con la composición de los contratos. O sea, es verdad, lo que hemos hecho es básicamente prohibir una serie de contratos temporales, por lo tanto la gente tiene que ofrecer contratos distintos que en principio son fijos. Y esto, si uno mira las estadísticas de contratación, pues el peso de los contratos temporales en total ha bajado mucho, y eso pues se interpreta como una reducción de la temporalidad o de la precariedad. Sí, pero es la precariedad o la temporalidad, digamos, contractual, ¿no? Hay otra precariedad y otra temporalidad que son, digamos, reales, subyacentes, ¿no? Si uno tiene un contrato en principio estable, pero ese contrato dura poco, o tiene un contrato fijo discontinuo en el que le llaman pocas horas o su salario sigue siendo bajo, pues entonces, aunque el nombre del contrato sea distinto y en principio sea fijo, pues no está mucho mejor, ¿no? Se lo pregunto más claro. Ha habido mucha polémica entre Partido Popular y Partido Socialista, ustedes ya lo saben, a lo largo de los últimos meses, quizá un año y pico desde que va en funcionamiento la reforma laboral, sobre los fijos discontinuos. La pregunta es clara, ¿tiene que decir claramente el INEM o el INE, cuando hace la estadística, cuántos fijos discontinuos están cada mes en el paro? Tendrían que dar más información sobre lo que pasa con esa gente, porque no tenemos mucha información. Ya sabemos Se habla de 430.000, no sé, usted tendrá más datos. Alguno más, pero o sea, el dato que tenemos no es exactamente el que querríamos tener, pero se le parece bastante, que son los fijos discontinuos que están integrados en un grupo en el que no hay mucho más, que son gente que se ha apuntado al INEM para buscar, al SEPE como buscadores de empleo, ¿no? Es posible que algunos de estos estén trabajando y simplemente quieran ver si pueden encontrar un trabajo mejor, pero lo más probable es que la mayor parte de ellos realmente esté en una situación muy parecida al paro, pero por definición no cuentan como parados. Entonces la estadística de paro registrado ahora mismo no nos da una idea muy clara de lo que está pasando. Es verdad que no se ha cambiado la metodología, ¿no? Que nunca se han contado como parados los fijos discontinuos, pero antes había muy poquitos y ahora hay muchos más. Entonces, ese grupo que no sabemos muy bien si están parados o no, y que son bastantes y crecientes, pues genera bastante ruido, ¿no? O sea que... Vayamos con las pensiones, tema que nos ocupa a todos cuando llegamos a una cierta edad, se lo digo en primera persona, por experiencia. ¿Qué va a pasar con las pensiones? Se lo pregunto por lo siguiente. Bueno, todos se han abonado, cuando digo todos, también el Partido Popular y sobre todo Alberto Núñez Feijóo, vamos a revalorizar las pensiones en función del IPC, sea este el que sea. Hablamos poco del capítulo de ingresos, entonces la pregunta es, si vamos a revalorizar en función del IPC,
bueno, pues habrá que recalcular un poco las bases de cotización de los trabajadores en activo, habrá que recalcular la vida laboral de la gente, habrá que recalcular, bueno, cuál es la pensión que le queda a uno, etcétera, porque claro, esto es una ecuación de ingreso-gasto. ¿Qué hay que hacer en España con ese tema? A ver, en términos generales y en circunstancias normales, lo lógico es que las pensiones estén indexadas al IPC, pero seguramente no siempre y bajo cualquier circunstancia. Puede haber situaciones como el año pasado en las que a lo mejor esto no es muy buena idea, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvimos un shock muy fuerte externo que nos hizo más pobres como país, nos hizo más pobres a todos. Entonces, no podemos eximir a una parte tan grande de la población como son todos los jubilados de eso, porque si ellos no participan en ese reparto del shock, pues los demás tocan a más y el problema se agrava, ¿no? O sea que, bueno, convendría que la regla de ajuste por el IPC admitiera excepciones en situaciones como esa. En segundo lugar, decía que lo lógico es que estén indexadas, pero lo lógico en una situación normal en la que el sistema está en una senda sostenible, ¿no? O sea, en el que las pensiones pues se pueden pagar con las cotizaciones que hay. Cuando lo que sucede es que hay un desajuste crónico entre las pensiones y las cotizaciones, pues como tú decías, hay que buscar cómo ajustar la cosa, ¿no? Y eso pues exige, al final es una decisión política, la sociedad española tendrá que decidir hasta dónde quieren, digamos, complementar la generosidad del sistema de pensiones que se puede pagar con las cotizaciones actuales. Lo que sí pediríamos es que esa decisión se tome con información buena y transparente y que los votantes sean conscientes de lo que implica eso, o sea, de lo que les cuesta ese complemento, ¿no? Tal como se ha hecho la reforma, se ha metido una tensión muy fuerte al gasto en los próximos años, pero de una forma en la que eso no queda claro que hay que pagarlo, ¿no? Es como si, bueno, no se ve, vamos a gastar más. No se ve dónde sale el dinero, que es lo que nos está diciendo Ángel de la Fuente. Entonces, yo quería preguntarle a las claras, y dígame sí o no. ¿Usted es partidario de la propuesta del Círculo de Empresarios de aumentar la edad de jubilación hasta 68/72 años en función de las carreras de cada uno? A ver, yo creo que seguir subiendo la edad de jubilación en función de la evolución de la esperanza de vida es uno de los márgenes que tenemos para suavizar el ajuste que necesitamos. Hay que tener mucho cuidado porque no todas las ocupaciones permiten que uno siga currando hasta los 75. Evidentemente un señor que está en el Tajo con 50 años o con 60 años ya está fuera de... Pero los que tenemos trabajos, digamos, reposados y pacíficos, si cada vez vivimos más años, pues tendremos que jubilarnos más tarde. O sea, esto no hay otra solución, porque si no vamos a acabar viviendo más tiempo jubilados que trabajando y no llegará a lo que podamos cotizar mientras estamos trabajando para después pagarnos la pensión tantos años, ¿no? O sea que sí, habría que ir en esa línea, pero insisto, con mucho cuidado. Se nos acaba el tiempo, Ángel de la Fuente, ha sido un placer tenerle aquí con nosotros. La verdad es que, bueno, sus palabras nos hacen reflexionar sobre todos los retos que tiene el gobierno, el que salga de las urnas mañana, que ya saben que tienen que ir a votar. Ángel, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, a todos ustedes que lo voten bien, y ya el siguiente programa sabremos los resultados electorales y podremos hablar con conocimiento de causa de qué va a ser de este país y quién lo va a conducir. Hasta entonces, un saludo.